Muy buenas. Vamos con uno de esos vídeos que va más orientado a la gente de la comunidad que a gente aleatoria que puede encontrarse con esto por YouTube. Y es las lecturas de enero y febrero de 2023. Uno de estos vídeos que hago del tirón. La verdad es que son los con los que me siento últimamente más cómodo. Grabar, empezar a hablar y que quede como quede y listo. Y tampoco me tengo que calentar la cabeza. Y al final, pues los que estáis ahí de hace tiempo, ya somos casi mil. No hemos llegado, pero casi 1000. Pues estáis ahí, siento que algunos estáis de forma recurrente, comentáis, la verdad es que me siento muy halagado en ese sentido y me gusta mucho, me gusta ver que esto lo estoy hablando con alguien y alguien está viéndolo desde el otro lado, así que mola. Y ya está, poneros esto en modo podcast si queréis, poneros un café tranquilito y vamos a hablar del libro. Bienvenido a Lector Reseña. ¿Cómo empezó enero? Como visteis en el pendiente 2022, si lo visteis, terminé bien el año, la verdad, lo terminé bien y un poquito intensito. Entonces, enero, pues fue ahí un poco también en ese sentido. Como había leído Meditaciones de Marco Aurelio, pasé a leer uno de los fundadores del estoicismo, que es Epicteto. Entonces leí el manual de vida de Epicteto. Epicteto fue un filósofo estoico que desarrollaría esa teoría de la filosofía que se fundamenta básicamente en la premisa, bueno, básicamente no podemos reducirla así, pero es la premisa de que las cosas alrededor no influyen en ti, te afectan todo lo que tú dejes que te afecten. Entonces no hay cosas buenas o malas, sino la forma en cómo tú te las tomes. Y ya que me había leído una versión muy adaptada, la aproximación que hace Pigliucci a través del estoicismo al siglo XXI, ¿no? Ese ensayo sobre cómo podemos adaptarlo a la actualidad. Ya que me había leído también Meditaciones de Marco Aurelio, pues digo, venga, vámonos al origen. Y entonces el manual de vida. No es una lectura, por supuesto, fácil. En ese sentido, tienes que tener un cierto recorrido, pero no es crítica de la razón pura de Kant. O sea, da consejos vitales prácticos. Y si estás en eso, pues venimos a lo mismo. Mola mucho si estás en esa movida, llegar ahí y leerlo y ver que ya comprende muchas cosas y que sabes de qué estás hablando. De nuevo, un libro para crear feedback, para que a ti te genere una reflexión y te genere un diálogo contigo mismo mientras lo vas leyendo. Continué también en enero. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, un clásico de la ciencia ficción, de la literatura. Hay vídeo en el canal reseñándolo, fue una reseña que tuve que hacer porque quería hablar de ese libro. Qué chulada, es una cosa cortita, pero muy muy chula. Es un libro son una novelita corta que pasa de ser una novela de misterio a de repente transformarse en una novela de ciencia ficción, a pasar misterio en el sentido gótico de esa época, ¿sabes? Oh, hay un asesino, o hay un tipo chungo, están pasando cosas. Todo esto pasa a la ciencia ficción y de ahí pasa a la novela psicológica. El último tramo del libro, la confesión final del libro, donde ya se resuelve todo, es tan buena, tan buena, escrita tan bien y esa donde se convierte en esa novela psicológica que hace un retrato del bien y del mal y del alma humana. Buenísima, o sea, yo te lo terminé y empecé a leerlo de nuevo, esa última parte, chulísima. Vamos, imprescindible, de verdad, imprescindible absolutamente, me encantó. En la reseña tenéis un poco más, la reseña, pero es que sí va con spoiler, que lo aviso en la reseña, pero aún así, lo digo así porque aparecerá, supongo, no sé si lo pondré, es que no darse tarde en leerse. Además está también audiolibro en YouTube. Leerlo o audio leerlo y a la reseña. Chulísima, la verdad. A la par estuve leyendo también Harry Potter y la Piedra Filosofal. Porque me lo estuve leyendo en catalán. Porque estoy con el catalán, estoy aprendiendo catalán. Entonces, para soltarme un poquito con vocabulario, con ver las palabras escritas y ver cómo se escriben. En su momento me vino muy bien leerlo en inglés para mejorar mi inglés y además estábamos en Navidad, por lo que estaba yo en plan nostálgico, pues me apeteció y digo, bueno, venga, me apetece leer Harry Potter 1, pues lo voy a leer en catalán y la verdad es que muy bien, muy chulo, o sea, quiero decir,
casi todo recordaba, pero hay muchas cosas que no, pero y transmitía esa parte de Harry Potter que a mí me llamó, que siempre me ha llamado tanto la atención, ya no solo el punto nostálgico de que yo me he criado con eso y yo he disfrutado todos los libros en cada momento, cada vez que salía un libro de Harry Potter, sino, ya no era eso, sino Harry Potter mezcla una cosa que es el encanto que tiene el mundo mágico de cosas maravillosas con un punto macarra, macabro de rollo la familia anda, tipo, las cosas te pueden morder, las cosas pueden arrancarte un brazo, la gente puede desaparecer en el Quidditch, o sea, cosas así chungas de ese sentido, que es un propio de la cultura de Halloween y de la familia Adam y tal. Yo creo que por eso Harry Potter es de una autora británica. Y me recordó todo eso y la verdad es que me encantó poder leerlo de nuevo, además, bueno, en catalán. Es curioso porque esta traducción que tiene en catalán no hace lo mismo que la traducción de Salamandra en castellano, porque aquí lo que hace es que acoge algunos nombres, algunos juegos de palabras que hace el autor en inglés, en la versión original, y los hace en catalán. En cuanto a los hechizos, o en cuanto al nombre de algunos magos históricos, el nombre de algunos libros, por ejemplo, de que salgan allí, ¿no? Es curioso. Había el capitán del equipo de Quidditch, Oliver Good, que en la versión en castellano no lo traduce, o sea que se queda como Oliver Good, pero en catalán sí, aquí es Marc Rauro. Y es gracioso porque de repente sí traducen Mark Rauro, pero Harry Potter no, ni Hermione Granger. Entonces, pues mola. La verdad es que me gustó bastante. Y una cosa que también hacen en inglés, y es que, por ejemplo, a Hagrid le ponen en inglés, la versión inglesa Hagrid habla mal y está escrito mal. Para que se note la diferencia de vocabulario, de clase social y de educación de Hagrid, ¿no? Pero eso en la versión en castellano no sucede, pero aquí sí. Aquí por ejemplo, en vez de res, dicen re, o sea, que Hagrid siempre dice re. Y estaba chulo. Y fue muy guay la experiencia de leerlo, porque me había intentado leer otras cosas en catalán y no había sido viable por el nivel de vocabulario. Entonces, pues, esto pues mejor. Para Navidad me regalaron el 23F y otro Golpes de Estado desde la Transición, un libro de Roberto Muñoz Bolaño. Por supuesto habla del 23F, pero habla de todos los demás intentos que hubo, la Operación Galaxia también, pero todas las intentonas que hubo, que se fueron desarticulando y cómo se fraguó cada uno de ellos, cómo se fue desarticulando. La verdad es que en ese sentido es un libro de historia puro, académico. Pero es curioso para conocer esa parte de la historia, porque no estamos aquí porque hemos caído del cielo, sino que ha habido aquí un proceso y ha habido unas dificultades que han tenido que ser resueltas progresivamente. Y concretamente porque había un aspecto que a mí siempre me pareció bastante interesante, y es como la transformación que hizo España que hizo el ejército en España, de ser históricamente toda la historia de España desde sobre todo el siglo XIX, ¿no? La tradición decimonónica de intervencionismo en política del ejército, cómo eso desde la transición aquí consiguió disolverse de forma que las Fuerzas Armadas no volvieron a ser un elemento de inestabilidad dentro de la política y sobre todo para la democracia en España. De esa forma me interesaba bastante ver cómo fue ese proceso y lo explicaba bastante bien, y entrando en detalles que a mí me interesaban de cuál es la forma práctica, ¿no? Por ejemplo, tanto la entrada en OTAN como cómo se cambia la competencia de un ministerio para la designación de X órgano. O sea, ese detalle técnico que yo quería saber cómo fue eso. Eso me gustó porque entra ahí en la entraña de cómo funciona un país y cómo no funciona. Y curioso, y interesante, y fundamentado, y todo muy, muy documentado. Entonces, bueno, si a alguien le gusta esto, le interesa ese aspecto concreto, es un libro muy específico, de una temática muy específica, pero nunca está de más. Y llegó febrero, y con febrero llegó unas intensidades que nos pusimos en los cuerpos que la verdad es que fueron bastante importantes. Porque el primer libro de febrero fue La Buena Tierra, de Pearl Book.
ya como me había leído Viento del Este, Viento del Oeste, se lo tenía en pendiente, que me quería leerlo, llegado el momento y tal, no lo había leído todavía, de hecho me lo puse en el balance de mitad de año de 2022, pero no lo leí al final. Y ya he hecho una reseña, no sé si se publicará antes o después de esto, pero hay reseña de Peerless Book. Me gustó menos que Viento del Este, Viento del Oeste, creo que es un buen complemento, se me hace largo un poquito, pero sigue teniendo los elementos esenciales de Book, de esa tradición china, de buscar transmitir enseñar esa tradición china, esas costumbres, como era, cómo se ve desde la perspectiva de un occidental. Book sigue sabiendo ser enlace entre nuestra visión y la de la cultura china, y trata de la historia de un campesino, desde que es joven hasta que es anciano, y cómo mejora, empeora, cómo le afecta la avaricia, cómo le afecta el casarse, el tener una familia, cómo es el desarrollo de la vida de esta persona a través de una China de ese momento, que coincide con la guerra civil china, y por tanto, cómo pues, esas costumbres, esa forma de ver la vida en ese momento, por supuesto es un canto al amor a la tierra, al amor a lo propio, al cuidar la tierra, al cuidar lo que te da de comer, a cuidar las tradiciones sanas en ese sentido, o las que son para Book en ese sentido, que son loables, ¿no? Cuidar también el amor por el trabajo y el esfuerzo. Siempre manteniendo la visión de una mujer también. Se ve aquí la visión, no tanto como en... Aquí se ve de forma más variada, pero no tanto como en Viento del Este, Viento del Oeste, donde es una visión subjetiva de que la narradora es una mujer que está escribiendo una carta, entonces esa visión subjetiva se mantiene, no se mantiene aquí. Pero aún así, bueno, La Buena Tierra me gustó menos, pero también fue una buena forma de complementar esa primera lectura de Book. Otro libro que leí en febrero, espectacular, nunca me había acercado de esta forma y ha sido lo mejor que he podido hacer. Me dejó tanto tiempo pensando sobre ello y buscando información y tal, lo disfruté tanto, que ha sido El romancero gitano de Federico García Lorca. Al haberme criado en Granada, pues... claro, García Lorca está presente en mi vida en todo lado, siempre lo he visto, siempre se habla, siempre se menciona continuamente en la escuela, hay calles, hay plazas, hay mucha referencia, pero yo no había entrado en la obra, más allá de la parte, bueno, educativa, ¿no? De que se estudia en el colegio. Y ha sido espectacular, o sea, ha sido espectacular. Creo que ahora sí estaba capacitado para hacerlo y para comprenderlo y para disfrutar en la experiencia de leer El romancero gitano. Yo me leí primero El romancero, o sea, un conjunto de poemas sobre Andalucía, sobre el alma de Andalucía, sobre una cultura andaluza y una forma de buscar la libertad y la pasión que él ejemplifica en los gitanos, pero que quiere alejarse de lo folclórico, ¿no? No quiere hacer un retrato de las castañuelas, la flamenca y jiji jaja, no eso. Busca alejarse de eso, está buscando una Andalucía mitológica donde hay unos sentimientos que él intenta transmitir, que es la pena trágica de la vida, donde nada puede salir bien, es una tristeza, es la muerte, una obsesión con la muerte, todo eso lo transmite a través de una simbología en todos esos poemas, que es tan enriquecedor, es tan rico en todo, en simbología, en forma de hacerlo, y además mezclaba la parte narrativa propia del romancero, que es una forma popular de hablar, de recitar, que cuenta una historia, con tintes vanguardistas, al meter relaciones sinestésicas donde tú te sugestionas y busca una impresión en el lector de que no tienes que comprender exactamente qué quiere decir esta estrofa o este verso, sino qué es lo que te transmite, ¿no? Cuando dice la palabra agreste no significa especialmente eso, sino la palabra agreste pues es un poco así agresiva y no es cómoda, ¿no? Entonces fue muy chulo porque primero lo leí del tirón y después busqué información, habrá una reseña sobre García Lorca, ese romancero, entonces ahí pondré
todas las relaciones, toda la información que yo busqué y que me ayudó a volver a leerlo y al volver a leerlo pues sacarle muchísimo más, obviamente, sobre todo por esa simbología que tiene, ¿no? Siempre la luna es un mal augurio, la luna es negativo, está relacionada con la muerte, el agua es vida, pero el agua estancada no, en fin, el color verde que es también muerte, todo esto se ve, lo pude ahí sacar a partir de esa información. Y claro, hizo que sacara muchísimo más del romancero y que lo disfrutara de una manera que no lo había disfrutado, porque no había sabido leer nunca poesía en ese sentido y ha sido una muy buena forma de entrar en ella. Siguieron 2 novelas cortas porque se leen en nada, de Annie Ernaux, tanto La vergüenza como El acontecimiento. De ello también habrá una reseña en el canal de Annie Ernaux. Y básicamente La vergüenza, Annie Ernaux habla de un domingo de 1952 en el que su padre intentó matar a su madre, cómo eso le afectó a ella, cómo le afectó en su vida y cómo afectó y cómo era todo el entorno social de ese 1952 en torno a ese hecho. Coge un elemento personal, vital, y de ahí va al conjunto para analizar la sociedad a partir de eso y cómo ella se empezó a sentir y cómo empezó a sentir vergüenza en ese momento porque se habían convertido en una de esas familias en las que pasan ese tipo de cosas. Y entonces pues bueno, hace ese retrato social a partir de lo personal que es propio de esta autora, ¿no? También en El acontecimiento, que lo leí después, me gustó más que La vergüenza y la verdad es que es muy bueno, la verdad, muy bueno. La forma como lo escribe es la forma en la que tenía que escribirlo, porque te transmite toda la angustia y los nervios y el pellizco en el estómago que te entra de que no sabes qué va a pasar o que no, en todo el proceso que tuvo que llevar a cabo hasta que llegó a abortar. Todo eso lo transmite, que son todas sensaciones lo que yo recuerdo de haber leído El acontecimiento, y la verdad es que me gustó muchísimo. Por supuesto, Ernaux siempre, yo he visto que mantiene siempre 3 visiones, que las comento en la reseña, y es una visión de mujer, la experiencia de una mujer, ella es la narradora porque está haciendo un relato a partir de sus propios recuerdos, entonces es la perspectiva de la experiencia vital de esa mujer, una visión feminista, porque ella nunca elude su visión política y cree que escribir es político, entonces ella plantea una visión política, y en ese caso, en ese sentido, una visión feminista, y la visión de clase. Siempre está la clase social, la visión que tiene de cómo las distintas clases sociales afectan al comportamiento en su entorno y cómo la gente se comporta de una forma u otra según la clase social a la que pertenezcas y según la clase social a la que creas que pertenece el resto. Las imágenes que se tienen de uno a otro, los estereotipos, etcétera, eso siempre está presente en Annie Ernaux y le da una mayor riqueza en ese sentido. A mí me gustó también bastante por eso. Y por eso digo que también estábamos bastante intensos. En febrero me fui a Marguerite Yourcenar y Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Es una de las primeras cosas que publicó Yourcenar. Aquí en España está publicado de bolsillo. Y es una carta que escribe un hombre a su mujer confesándose y diciéndole por qué la ha abandonado. Se ha ido, la abandona porque tiene que confesarle algo. Y en la carta es esa confesión. Es algo, es cortito, bastante corto, pero ya se ven, eso fue de lo primero que escribió, ya se ve trazos de la capacidad de entrar en analizar el alma humana y los miedos y las angustias vitales que puede tener una persona o un hombre, que se vería después en Memoria de Adriano, y que para mí es una de mis novelas favoritas que yo he leído jamás en mi vida. Entonces, Yourcenar, que también hay reseña, por cierto, tenéis de Memoria de Adriano, una de las reseñas que yo más he disfrutado y que creo que es una novela que no entiendo por qué no se hablan de ella más de lo que se habla en la actualidad, porque me parece la novela total, novela histórica absoluta del siglo XX. Entonces, en Alexis trata sobre eso, sobre esa narración, o sea, esa explicación que hace el hombre de por qué se está yendo y cómo se abre a esa mujer fruto de un matrimonio que se quisieron en algún momento,
quizá no se sabe, fue cariño, pero que al final era, bueno, lo consiguieron sobrellevar y él ya no aguanta más y se va por esa confesión que le tiene que hacer, ¿no? Es una mezcla, o sea, yo me recordaba muchísimo, porque os podéis orientar, a Carta de una desconocida mezclado con 24 horas en la vida de una mujer, de Zweig. Como que coges esas dos de Zweig, estás ahí un poco mezclado, por la parte de ser una carta, pero también por la parte de ver cómo, de abrirte tú en qué te pasó y qué te pasaba y te ha pasado en todo ese tiempo. No sé, en ese sentido me recordó bastante. Y me parece que está escrito excelentemente. O sea, no creo que sea una obra menor de Jules Renard porque sea más corta. Me parece buenísima. Y escrito también. Es que se confirma mi visión de esta mujer. De que tengo ganas de leer Opus Nigrum, que dicen que es otra de las grandes que ha escrito, porque es que me encanta. Lo cual, una visión, o sea, una idea que tengo yo de esta, una opinión que tengo de esta novela, que no me va a cambiar porque me haya decepcionado lo otro que me leí de Jules Renard, seguido de esto, que es El Denario del Sueño. Jules Renard viajó mucho, vivió un tiempo en Francia, vivió un tiempo en Italia, y en el momento en el que vivió en Italia fue cuando sucedió el ascenso de Mussolini al poder y por tanto vio ese mundo, ¿no? de ese mundo de la Italia fascista. Y toma eso como punto o como contexto para ver cómo era la vida de ciertos personajes en esa Italia de ese momento a través de una moneda. A través de una moneda que va pasando de mano en mano y así se ve cómo todos esos personajes están comunicados entre sí y cómo son sus vidas. De nuevo, hay en Jules Renard esa parte psicológica, esa parte de entrar en cómo ven la vida. Siempre hay un puntito amargo a la hora de ver la vida de esos personajes, esa angustia vital o esa menos existencialismo en el que pueden entrar. Pero este no me gustó tanto, no me gustó como Alexis, la verdad es que no... creo que no termina de arrancar y se me hizo bastante más difícil de terminar esa novela del Denario del Sueño. Y llegué a la última que leí en febrero, que lo terminé el último día de febrero, y que puede ser perfectamente de los mejores 4 o 5 libros que yo he leído en mi vida. O sea, no sé, La muerte en Venecia de Thomas Mann es algo tan grande en cuanto a literatura. Es verdaderamente literatura para adultos. Absolutamente literatura para adultos. Creo que es la forma de definirlo. La muerte en Venecia trata de la historia de un escritor. Un escritor reconocido que ha estado siempre... que su obra se ha visto siempre en el mundo de la perfección, ¿no? Siempre es una obra reconocida, que ha conseguido la excelencia en cuanto a la forma, pero que, sin embargo, este hombre se siente vacío absoluto. Y hay un momento en el que ese vacío hace que crea que tiene que buscar un poco de relajación y necesita inspirarse y recuperar, ¿no? La pasión por la escritura. Y decide viajar a Venecia para ello. Entonces, aquí Thomas Mann pone a este personaje, a Achenbach, lo saca de su mundo ordenado, reflexivo, de la autodisciplina, del saber estar, del saber hacer, de ser responsable, lo saca y lo lleva a un entorno diferente, donde encuentra un elemento que le saca completamente de ese mundo de responsabilidad. Y es que al llegar al hotel en Venecia se encuentra con un joven adolescente, ¿no? Se entiende que es adolescente, le llama Efebo, lo cual supone que es quizá en torno a los 14, 15 años, del que se enamora perdidamente. Le parece que es la representación absoluta de la belleza y por el que empieza a profesarle un amor platónico que se transforma en obsesión. Y muestra cómo el joven consigue hacer ser el punto a partir del que él completamente pierde el rumbo. Ese punto de responsabilidad es al final una representación de la teoría nietzscheana de lo apolíneo frente a lo dionisíaco. Nietzsche, en El origen de la tragedia, al hablar de la cultura europea, cree que siempre ha habido dos tendencias, y es lo apolíneo frente a lo dionisíaco.
el ámbito reflexivo de la autodisciplina y del control frente a las pasiones y la emoción. Entonces, si Agenbach siempre ha estado en ese ámbito apolíneo, siempre ha estado controlado y su éxito es consecuencia de una gran autodisciplina y de vivir una vida zeta, esto siempre se había limitado en esa parte de la pasión, pero se deja llevar. Y al final eso hace que el dejarse llevar hace que abandone completamente la parte responsable y sea su perdición, ¿no? Nietzsche defendía que había que mantenerse un equilibrio. En este caso, Agenbach se ve completamente perdido y pierde esa batalla. Y la cosa de que esto sea literatura para adultos es porque primero trata un tema que es obviamente la atracción o hacia la belleza metafórica y personal hacia un chico más joven que él, de un señor de 60 años, por ahí, no se pone exactamente, hacia un niño de 14 años. Obviamente, eso tiene un reproche moral en la obra, que tiene un punto de prohibición y que hace que el lector se ponga en una posición incómoda. Y por eso digo que es literatura para adultos. Porque cuando yo he visto reseñas y he visto comentarios y eso, y hay una búsqueda como, no sé, hay una tendencia a tengo que juzgarlo y tengo que posicionarme y hay que ver esto está súper mal y tengo que decir que esto está súper mal y que estamos en contra de la pederastia. O sea, hay que juzgar lo que Thomas Mann escribió en esta novela y que le hace sentir a un personaje. Se basa, de hecho, se basa en un chico al que él conoció, pero en ningún momento se conoce ni se sabe que Thomas Mann hiciera no, simplemente pone por escrito un discurrir de pensamientos y de emociones que los pone en la cabeza de ese personaje, y simplemente la exposición de nosotros como lectores a esa dinámica perturbadora que puede suponer la aproximación a la pederastia, esa perturbación es lo que digo que necesitas ser adulto, ser una persona crítica para leer eso. Porque obviamente te vas a hacer sentir incómodo, pero la tendencia a la censura directa, por ejemplo, para alguien que no sepa gestionarlo, yo creo que puede salir perfectamente. Y que censurar al autor también, porque escribiese algo que no es que él lo defienda, sino que lo pone en el pensamiento de uno de sus personajes. Entramos en ámbitos que son el tema de la censura, de la obra y el autor, de hasta qué punto, de qué se puede escribir y qué no, y la responsabilidad social de las obras. En fin, por eso digo que es literatura para adultos, porque mueve cosas ahí y hay que gestionar cosas cuando lo estás leyendo, y mola mucho tener que hacer eso y encontrarte con novelas que sí que hacen eso. Aparte, bueno, tiene una simbología exquisita en referencia a mitología clásica, en referencia a la propia dinámica de la obra. Tiene un primer capítulo que es espectacular, una manera escrita. Yo nunca había leído nada así. Terminé el capítulo y volví a leerlo. Espectacular. Una mezcla entre descripción de hechos con expresionismo, con flujo de conciencia, espectacular. Después hay otras partes de la novela que son más normales o más que bajan ese nivel, porque ese nivel es excelente, pero que aún así mantiene un nivel altísimo, que va narrando o va aconteciendo hechos y va transcurriendo un poco la trama, pero y tiene de repente esos picos de absoluta maestría. Es exagerado. Y todo eso en una novela que no llega a las 200 páginas, 122 en mi edición, en la edición de bolsillo, con esa portada que a mí me obsesionó esa portada, me encanta, me atrae mucho, ¿no? El análisis de portadas que hice, pues esta conmigo funciona estupendamente. Y es literatura para adultos. Y sin más, estas han sido las lecturas de enero y febrero de 2023. Bueno, no he empezado mal, la verdad, estoy contento. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo, por haber llegado hasta aquí, a este minutazo de aquí abajo, que no sé si has llegado hasta aquí, pero si has llegado hasta aquí, pues enhorabuena.
Gracias, dale a like, suscríbete, un saludo y nos vemos.